La escalera de Jacob, en Génesis 28:12, representa una conexión profunda entre el cielo y la tierra, un vínculo directo que permite la comunicación entre el reino divino y el humano. Al verla en su sueño, Jacob fue testigo de cómo ángeles ascendían y descendían por ella, simbolizando la constante interacción y acceso entre ambos mundos. Esta visión ha sido interpretada como un recordatorio de que Dios no está distante de la humanidad, sino que existe un camino que conecta lo celestial con lo terrenal, sugiriendo una cercanía divina y el potencial de un acceso espiritual a través de la fe. La narrativa del diluvio en Génesis 6:9 ha generado interrogantes profundas. ¿Fue un evento de escala mundial que cubrió toda la tierra? ¿O pudo haber sido una inundación local que afectó una gran región habitada? La historia describe cómo Dios instruye a Noé a construir un arca para salvar a su familia y a 2 de cada especie animal. Sin embargo, surgen preguntas sobre la logística. ¿Cómo se acomodaron y sobrevivieron tantas especies durante los 40 días de lluvia y el tiempo en el arca? Esta historia ha sido objeto de interpretaciones tanto literales como simbólicas. La historia de Caín y Abel en Génesis 4:13-5 ha generado muchas preguntas sobre la razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Aunque el texto no proporciona una explicación detallada, existen teorías al respecto. Algunos creen que Dios favoreció la ofrenda de Abel porque ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín dio una ofrenda de los frutos de la tierra sin especificar su calidad. Otros sugieren que el problema fue la actitud de Caín, que pudo haber sido menos sincera o reverente. Esta historia refleja cómo la intención y el corazón pueden ser tan importantes como la ofrenda misma. En el libro de Job, se menciona que Satanás se presenta ante Dios junto a los ángeles. Este pasaje ha generado muchas preguntas sobre la naturaleza de este acceso y por qué Dios permite su presencia en el cielo. Algunos estudiosos interpretan que esto muestra un tipo de corte celestial, donde los seres espirituales pueden comparecer ante Dios. Satanás, en su rol de acusador, busca cuestionar la fidelidad de Job y poner a prueba su lealtad a Dios. La escena refleja una estructura divina, en la cual Dios permite la prueba para manifestar su justicia y la fe de sus siervos. Dios decidió confundir las lenguas en Babel, según Génesis 11:1-9, para detener los planes de los humanos, quienes buscaban construir una torre que llegara al cielo, simbolizando su orgullo y deseo de alcanzar el nivel de Dios. La torre representa la unidad en desobediencia, ya que, en lugar de llenar la tierra como Dios les había ordenado, la humanidad se agrupó en un solo lugar, desafiando sus instrucciones. La confusión de lenguas fue una intervención divina para frenar esta ambición desmedida, dispersándolos y promoviendo la diversidad y la obediencia a sus propósitos. Gog y Magog aparecen en Ezequiel 38 y Apocalipsis 20 como enemigos de Dios y su pueblo, generando interrogantes sobre su identidad. En Ezequiel, Gog es un líder que dirige a Magog y a otras naciones contra Israel, mientras que en Apocalipsis representan fuerzas del mal que se reúnen en un último enfrentamiento tras el milenio. Las interpretaciones varían. Algunos creen que son naciones específicas que amenazan a Israel, mientras que otros ven a Gog y Magog como símbolos de la oposición a Dios y de la maldad en el mundo. Su identidad y naturaleza siguen siendo objeto de debate. Jonás fue tragado por un gran pez y pasó 3 días en su vientre antes de ser liberado. Jonás 1:17. Este relato ha generado preguntas a lo largo del tiempo. ¿Fue un milagro literal, simbólico o una combinación de ambos? Desde un punto de vista biológico, la supervivencia en el vientre de una criatura marina parece imposible, lo que lleva a muchos a verlo como un acto divino extraordinario. La identidad del gran pez y la naturaleza exacta de este milagro siguen siendo tema de especulación y debate en estudios teológicos y científicos. La paloma
que Noé envió, regresó con una rama de olivo, señalando que las aguas del diluvio comenzaban a retirarse y la vida volvía a emerger. Este símbolo ha perdurado como emblema de paz y esperanza. En el contexto de la Biblia, la paloma representa también pureza y reconciliación, siendo usada en otros pasajes como símbolo de la presencia de Dios. Además, se ha especulado que su elección en esta historia resalta la suavidad y la paz que acompaña la restauración divina tras el juicio. La imagen de la paloma con la rama de olivo aún evoca esa promesa de renovación. En Éxodo 12:23 se menciona que un ángel destructor pasó por Egipto para ejecutar la última plaga, la muerte de los primogénitos. Este ser causó la muerte de todos los primogénitos egipcios, pero perdonó a aquellos protegidos por la sangre del cordero en los postes de sus puertas. La identidad del ángel destructor ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que era un ángel separado encargado de ejecutar la justicia divina, mientras otros lo ven como una manifestación directa del poder de Dios. La naturaleza exacta de este ángel destructor sigue siendo un misterio teológico. La Biblia no revela el nombre del faraón que gobernaba Egipto durante el tiempo de Moisés y el Éxodo. Esta ausencia de identificación ha llevado a muchos estudiosos e historiadores a especular sobre su posible identidad. Algunos sugieren que pudo haber sido Ramsés II, basándose en ciertos indicios cronológicos y culturales. Otros proponen a Amenhotep II u otros faraones del Imperio Nuevo. Sin embargo, no hay consenso ni evidencia concluyente, lo que deja abierta la cuestión de quién era realmente este faraón. En Génesis 10:25, se menciona que en los días de Peleg fue dividida la tierra. Este enigmático versículo ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Algunos estudiosos creen que la división pudo referirse a un evento geográfico, como la separación de continentes o una gran migración humana. Otros sugieren que podría estar relacionado con la confusión de lenguas en la Torre de Babel, que provocó la dispersión de las naciones. A pesar de estas teorías, la verdadera naturaleza de la división en los días de Peleg sigue siendo un misterio sin resolver. El hombre vestido de lino, en Daniel 10:5-6, es una figura celestial que aparece en una visión de Daniel. Su descripción es impresionante. Un ser con rostro como relámpago, ojos como antorchas de fuego, brazos y pies brillando como bronce pulido, y una voz como el estruendo de una multitud. Sin embargo, la identidad exacta de este ser sigue siendo un enigma. Algunos estudiosos lo ven como un ángel poderoso, otros lo interpretan como una manifestación divina, e incluso hay quienes piensan que podría ser una prefigura de Cristo en su gloria preencarnada. El árbol de la vida aparece en Génesis 3:22-24 como un símbolo de la vida eterna. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios colocó querubines con una espada encendida para guardar el camino al árbol, impidiendo su acceso. Aunque no se menciona su paradero en el resto del Antiguo Testamento, el árbol reaparece en Apocalipsis, donde se lo asocia con la vida eterna y el paraíso de Dios. Su significado permanece como un enigma, y su destino final sigue siendo un tema de especulación y debate entre los estudiosos bíblicos. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto en Éxodo 7:12 tienen un profundo simbolismo y representan más que simples fenómenos naturales o actos sobrenaturales. Cada una de las plagas, como el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos, fue una afrenta directa a los dioses egipcios, demostrando la supremacía de Jehová sobre ellos. La secuencia de estas plagas ha sido objeto de debate, y su significado sigue planteando preguntas sobre la relación entre los dioses egipcios y el poder divino. El maná
Fue el alimento milagroso que Dios proveyó a los israelitas mientras vagaban por el desierto. En Éxodo 16, 14, 15, se describe como una sustancia pequeña, parecida a la escarcha, que aparecía con el rocío de la mañana. Era blanco, como la semilla del cilantro, y su sabor era como tortas de miel. Aunque algunos han intentado explicarlo como un fenómeno natural, la Biblia lo presenta como una provisión sobrenatural, enviada directamente por Dios para sostener a su pueblo. La naturaleza exacta de este alimento celestial sigue siendo un misterio sin resolver. Después de la invasión asiria en el siglo 8 a.C., 10 de las tribus de Israel fueron exiliadas, según la Biblia, y desde entonces su paradero se volvió incierto. Estas tribus, conocidas como las 10 tribus perdidas, dejaron de mencionarse en la narrativa bíblica, y su destino ha sido objeto de numerosas teorías a lo largo de la historia. Algunos creen que se mezclaron con otras naciones, mientras que otros sugieren que podrían haber migrado a tierras distantes. El misterio de las tribus perdidas sigue siendo un tema de especulación y debate entre estudiosos y teólogos. En Apocalipsis 10, 3, 4, Juan escucha a los 7 truenos emitir un mensaje, pero se le ordena no escribir lo que dijeron. Este pasaje ha desconcertado a los estudiosos, ya que el contenido de los truenos permanece en secreto. Aunque muchas interpretaciones han intentado descifrar qué podrían haber dicho, el libro del Apocalipsis no revela el mensaje, lo que ha generado diversas especulaciones sobre su significado. Este misterio no explicado añade una capa de profundidad y misterio a la visión de Juan, dejando en suspenso el significado de los 7 truenos. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Este pasaje ha fascinado a estudiosos y creyentes durante siglos, ya que Enoc es uno de los pocos personajes bíblicos que no experimenta la muerte. En lugar de morir, fue directamente llevado por Dios. No se detalla exactamente cómo o dónde fue llevado, lo que deja un aire de misterio en su destino final. Algunas interpretaciones sugieren que fue trasladado al cielo, mientras que otras teorías debaten sobre su papel en eventos futuros relacionados con la profecía bíblica. La estrella que guió a los magos, mencionada en Mateo 2:2, ha sido motivo de especulación durante siglos. Los magos la siguieron hasta encontrar al recién nacido Jesús, lo que ha llevado a debates sobre su naturaleza. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido una conjunción planetaria, una supernova, o un fenómeno astronómico poco común. Otros argumentan que fue un evento sobrenatural específicamente orquestado por Dios. Aunque el texto bíblico no explica detalladamente qué era exactamente esta estrella, su propósito fue claro: guiar a los magos hacia el Mesías recién nacido. El pilar de nube y el pilar de fuego que guiaron a los israelitas durante su salida de Egipto, Éxodo 13:21, son fenómenos que han intrigado a estudiosos durante siglos. Durante el día, el pilar de nube proporcionaba dirección y protección del calor, mientras que el pilar de fuego les daba luz y seguridad durante la noche. Estos pilares simbolizan la presencia constante y protectora de Dios, guiando a su pueblo en su travesía. La naturaleza de estos pilares, ya sea física o espiritual, sigue siendo objeto de debate, pero su función en la narrativa bíblica es clara: demostrar el cuidado divino en tiempos de incertidumbre. En Ezequiel 1, el profeta describe una visión impresionante de seres vivientes con 4 caras: hombre, león, buey y águila, y ruedas que se movían en todas direcciones sin girar. Estas criaturas estaban llenas de ojos, lo que simboliza el conocimiento y la omnipresencia de Dios. Las ruedas, también llenas de ojos, representan el movimiento divino y la autoridad en todas partes. Esta visión ha sido interpretada de diversas formas, como una representación del gobierno celestial, los atributos de Dios o incluso los evangelios. A pesar de los intentos de comprensión, el significado completo sigue siendo un misterio para muchos estudiosos.
Cuando Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron arrojados al horno ardiente por Nabucodonosor, ocurrió un milagro sorprendente. El rey, al observar el interior del horno, vio no solo a los 3 hombres, sino también a un cuarto, que tenía aspecto de hijo de los dioses. Daniel 3:25. Este cuarto hombre no fue afectado por las llamas y los protegió del fuego. Muchos creen que este ser era una aparición divina, posiblemente un ángel o incluso una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Su identidad exacta sigue siendo objeto de debate y reflexión. En este pasaje, un ángel explica que fue retrasado en llegar a Daniel durante 21 días debido a una lucha con el príncipe de Persia, hasta que fue ayudado por el arcángel Miguel. Este príncipe no parece ser un líder humano, sino un ser espiritual asociado con el reino de Persia. La naturaleza exacta de esta figura y de la batalla espiritual que se menciona ha sido tema de debate. Muchos creen que representa un poder demoníaco o una fuerza angelical caótica que influía en los eventos en la tierra, aunque su identidad sigue siendo un misterio. Después de la muerte de Moisés, en Deuteronomio 34:5-6, se menciona que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido en el valle de Moab. Nadie sabe hasta hoy dónde se encuentra su sepulcro. Sin embargo, en Judas 1:9, se revela un dato intrigante. El arcángel Miguel disputó con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, aunque no se especifica el motivo de la disputa. Este enigmático acontecimiento ha generado diversas interpretaciones a lo largo de los siglos, pero el destino final del cuerpo de Moisés sigue siendo un misterio. ¿Qué fue el espíritu que habló a la médium de Endor? 1 Samuel 28:7-20. En este relato, el rey Saúl consulta a una médium para hablar con el espíritu del profeta Samuel. Aparentemente, el espíritu de Samuel aparece y habla con Saúl. ¿Fue realmente el profeta o un engaño sobrenatural? La naturaleza de esta aparición ha sido objeto de debate teológico. ¿Quiénes son los 144,000 en Apocalipsis 7:4? El libro del Apocalipsis menciona a 144,000 personas selladas de las tribus de Israel. ¿Es este número literal o simbólico? ¿Representa a un grupo específico de personas salvadas o a la totalidad del pueblo de Dios? La identidad exacta de estos individuos sigue siendo un misterio. ¿Qué significa el número de la bestia? En Apocalipsis 13:18. En el libro del Apocalipsis, se menciona que el número de la bestia es 666, lo cual ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos creen que representa a un líder malvado o imperio, mientras otros piensan que es un símbolo numérico más profundo. Aún se debate el significado exacto. ¿Qué ocurrió realmente en la transfiguración de Jesús? Mateo 17:1-9. En este evento, Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan, apareciendo con Moisés y Elías. ¿Qué simboliza esta aparición? ¿Por qué se presentaron Moisés y Elías? El significado completo de este evento ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de los siglos. ¿Quién es el hombre que lucha con Jacob en Génesis 32:24-30? En este pasaje, Jacob lucha con un hombre misterioso durante toda la noche. Al final, Jacob dice que ha visto a Dios cara a cara, pero la identidad de este ser sigue siendo debatida. ¿Era un ángel, una aparición de Dios o una manifestación divina? El texto no lo aclara del todo. La ascensión y la promesa de regreso. Hechos 1:9-11. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo, transfiriendo la responsabilidad de continuar su obra a los apóstoles, pero prometió regresar. La ascensión no solo simboliza la culminación de su misión terrenal, sino la transferencia de la responsabilidad del reino de Dios a sus seguidores, con la esperanza de su retorno. Durante la última cena, Jesús introdujo la nueva alianza entre Dios y la humanidad, sellada con su sangre.
Mientras compartía el pan y el vino con sus discípulos, Jesús dijo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 22:20. Esta alianza reemplaza el antiguo pacto y es un compromiso de salvación a través de su sacrificio en la cruz. Con su muerte, Jesús ofrece perdón y vida eterna, estableciendo un nuevo camino para la humanidad, basado en la fe y la gracia, y sellado por su sacrificio redentor. El envío del Espíritu Santo, Juan 16:7, Hechos 2:1-4. Jesús les dice a sus discípulos que les conviene que Él se vaya, porque de ese modo enviaría al Consolador, el Espíritu Santo. En Pentecostés, Hechos 2, se cumple esta promesa con la llegada del Espíritu Santo, lo que marca una transferencia de poder espiritual a los discípulos, capacitándolos para realizar milagros y predicar con autoridad. ¿Quién es Melquisedec? Génesis 14:18, Hebreos 7:1-3. Melquisedec es un misterioso personaje que aparece brevemente en el Génesis como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sin genealogía ni final registrado. En el Nuevo Testamento se lo menciona como un tipo de Cristo. Sin embargo, su identidad y su origen siguen siendo un enigma. ¿Qué significa la marca de Caín? Génesis 4:15. Después de que Caín mata a su hermano Abel, Dios pone una marca sobre él para protegerlo. No se describe claramente en qué consistía esta marca ni cómo funcionaba. A lo largo de la historia, esto ha dado lugar a especulaciones sobre su naturaleza física o espiritual. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley dadas a Moisés, desaparece misteriosamente de la historia bíblica después de la destrucción del Templo de Salomón. Hay muchas teorías sobre su paradero, pero hasta hoy nadie sabe con certeza dónde está. ¿Qué significan los 4 seres vivientes en Apocalipsis 4, 6, 8? Juan describe en su visión celestial 4 seres vivientes llenos de ojos, con forma de león, toro, hombre y águila. Se los ha interpretado de varias maneras, pero su significado exacto sigue siendo objeto de debate. ¿Representan las criaturas de la tierra, los evangelistas o algo más profundo? ¿Quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6, 2, 4? En este pasaje, se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas. Esto ha generado muchas teorías. ¿Eran ángeles caídos, descendientes de Set, o alguna otra entidad misteriosa? La verdadera identidad de los hijos de Dios sigue siendo un misterio. Mateo 9, 20-22 dice: «Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva». Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. En este pasaje, una mujer enferma muestra una fe inmensa al creer que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada. Su fe fue recompensada cuando Jesús reconoció su acto y la sanó. Este milagro resalta el poder de la fe y la misericordia de Jesús para sanar, incluso cuando la situación parece imposible. Jesús lloró en 3 momentos importantes en la Biblia, mostrando su humanidad y compasión. La primera vez fue ante la muerte de Lázaro, Juan 11:35, cuando, a pesar de saber que lo resucitaría, Jesús se conmovió profundamente al ver el dolor de los demás. La segunda vez fue al acercarse a Jerusalén, Lucas 19:41-44, lamentando que la ciudad no reconociera el mensaje de paz que él traía, anticipando su destrucción. La tercera ocasión fue en el huerto de Getsemaní, Hebreos 5:7, cuando oró con lágrimas ante la angustia de su sacrificio, pero se sometió a la voluntad del Padre. El hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz fue Simón de Cirene. Según los Evangelios, Mateo 27:32,
Marcos 15:21 y Lucas 23:26, mientras Jesús caminaba hacia el Gólgota para ser crucificado, ya debilitado por la tortura y el cansancio, los soldados romanos obligaron a Simón, un hombre que venía del campo, a cargar la cruz por él. Simón era originario de Cirene, una ciudad ubicada en lo que hoy es Libia, en el norte de África. Su acción, aunque forzada, ha sido recordada a lo largo de los siglos como un símbolo de ayuda y compasión en el momento del sufrimiento de Jesús. En la teología cristiana, se habla comúnmente de los tres cielos, basados en interpretaciones de la Biblia. Aquí te explico a qué se refieren. 1. Primer cielo. Es el cielo que vemos con nuestros ojos físicos, la atmósfera terrestre, donde vuelan los pájaros y donde ocurren fenómenos meteorológicos como la lluvia, el viento y las nubes. Este es el cielo más cercano a la tierra. 2. Segundo cielo. Hace referencia al espacio exterior, el universo que incluye las estrellas, el sol, la luna y los planetas. Se entiende como el lugar donde están los cuerpos celestes. 3. Tercer cielo. Es el lugar espiritual, donde Dios habita, según la Biblia. En 2 Corintios 12:2, el apóstol Pablo menciona haber sido arrebatado al tercer cielo. En la Biblia, 3 personas experimentaron un destino excepcional. Nunca murieron, sino que fueron llevadas al cielo por Dios. 1. Enoc. Según Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoc fue arrebatado por Dios sin ver la muerte, debido a su vida justa y su estrecha relación con Él. 2. Elías. En 2 Reyes 2:11, Elías fue llevado al cielo en un torbellino, acompañado de un carro de fuego. Tampoco experimentó la muerte física. 3. Jesús. Tras su crucifixión y resurrección, Jesús ascendió al cielo en cuerpo y espíritu. Hechos 1:9, marcando su victoria sobre la muerte. Estas 3 personas destacan por su singular relación con Dios, que les permitió evitar la muerte física, un destino único en las Escrituras.